Cuenta la leyenda que en un tiempo remoto, el dios Wiracocha creó en las aguas del lago Titicaca a una singular pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo, y dándoles el Tupayauri, un bastón dorado, les encomendó la tarea de recorrer la región y enseñar a los pueblos que allí habitaban. Avanzando en dirección norte, llegaron a un lugar llamado Acamama, y sobre el cerro, conocido como Guanacauri, aquel misterioso bastón se hundió, mostrándoles la ubicación destinada a ser la capital de un gran imperio. La historia sitúa allí mismo, hacia el siglo XIII, la fundación de la ciudad de Cuzco, en torno a la que Manco Cápac aglutinó a varias tribus locales y levantó el Coricancha o Templo del Sol. Hacia el año 1438 ya se había configurado un estado, el Tahuantinsuyo o Imperio Inca, que liderado por el Inca Pachacuti fue expandiendo sus fronteras en la costa oeste sudamericana, desde Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina, ocupando el actual territorio de Perú. La culminación del Imperio Inca llegará en 1525, cuando alcance su máxima extensión territorial bajo el reinado de Huayna Cápac. Corría el año 1911 cuando un explorador y profesor de historia de la Universidad de Yale, llamado Hiram Bingham, preparó un viaje con la intención de recorrer el río Urubamba y descubrir la ciudad perdida de Vilcabamba, la que había sido la última capital de los incas. Saliendo de Cuzco en el mes de julio, la expedición se dirigió hacia el Valle Sagrado, llegando hasta Ollantaytambo y explorando a continuación las ruinas de Patallacta, Torontoy y Salapunco. El día 23 de aquel mismo mes, el equipo llegó a Mandorpampa, a orillas del río Urubamba. El norteamericano había oído hablar durante su estancia en Cuzco de una misteriosa ciudad protegida por la espesura de la selva, y que aquellos que la habían visitado, lugareños y buscadores de tesoros, la llamaban Machu Picchu. Un campesino llamado Melchor Arteaga, que vivía en Mandorpampa, al enterarse de que Hiram Bingham buscaba ruinas arqueológicas, se brindó a acompañarle a visitar los restos antiguos que él conocía y que estaban ubicados en la cima de la montaña adyacente. Al día siguiente, en medio de la niebla y tras varias horas de difícil y arriesgado ascenso, el explorador llegó a la ciudadela de Machu Picchu, tal y como relató en su libro La ciudad perdida de los Incas, 1948. Aunque no cabe duda de que la ciudadela de Machu Picchu ya era conocida por algunos oriundos del lugar, su redescubrimiento para el mundo ha quedado atribuido a Hiram Bingham, no sin cierta dosis de controversia. Al parecer, en el año 1902, 9 años antes de la llegada del norteamericano, un hacendado local llamado Agustín Lizárraga, residente en el pueblo de San Miguel, fue capaz de llegar a la ciudad perdida, dejando vestigios de su presencia en una inscripción hecha en carboncillo en el Templo de las Tres Ventanas. Aquel grafiti de principios del siglo XX, que rezaba algo así como Lizárraga, 14 de julio de 1902, fue posteriormente borrado por la expedición de Bingham. El antiguo poblado inca se encuentra ubicado en un lugar de privilegio, de la cordillera central de los Andes peruanos, rodeado por el cañón del río Urubamba, entre los picos de Huayna Picchu, igual a Montaña Joven, y Machu Picchu, igual a Montaña Vieja, siendo este último el que le da nombre a la singular ciudadela. Algunas fuentes descartan el emplazamiento como una fortificación militar y señalan que Machu Picchu pudo haber sido un santuario religioso que en el siglo XV fue también utilizado como residencia de descanso por el emperador Pachacuti. Los expertos que han estudiado el complejo arqueológico lo han dividido en dos sectores. Por un lado el agrícola, ubicado en la zona sur y compuesto por numerosas terrazas. Y por otro, el urbano, separado del anterior por una escalinata que corre de abajo arriba y que incluye numerosas y variadas edificaciones, desde simples recintos hasta bellísimos templos, rodeados todos ellos de fuentes de agua y canales, y comunicados por cientos de escalinatas. El sector agrícola es desde donde se accede a la ciudadela a través del puesto de vigilancia, una pequeña construcción que lleva hacia el sur hasta el Inti Punku o Puerta del Sol. Allí finaliza el denominado Camino del Inca, una de las calzadas de la amplia red del Tahuantinsuyo, que comunicaba la ciudad de Cuzco con Machu Picchu. En la parte inferior de esta entrada, hacia el lado oriental, están los edificios que Bingham llamó Casas de los Guardianes, ya que parecían controlar el paso de los visitantes a la ciudadela. En el extremo norte de la ciudad perdida de los incas se encuentra el sector urbano, es decir, la ciudad en sí misma. El nivel de perfección de la arquitectura de sus edificios está directamente relacionado con la función e importancia que tenían dentro del recinto. En este sentido, cabe destacar un torreón semicircular que recuerda al templo cuzqueño de Coricancha y que Hiram Bingham interpretó que debía haber sido consagrado al sol como máxima deidad inca.
El edificio está levantado sobre una gran roca, que alberga en su interior la denominada Tumba Real, un singular mausoleo dedicado a la alta nobleza incaica. Dos de las ventanas del templo están alineadas a los puntos de salida del sol en los solsticios de verano e invierno, es decir, en los días más largo y más corto del año respectivamente, y seguramente su función era controlar los tiempos de siembra y cosecha. Sorprende la enorme precisión del trabajo de corte, pulido y encaje de las piedras también presente en el muro interior de dicho templo, donde se observan hermosas hornacinas donde se colocarían las ofrendas. La zona urbana está a su vez dividida en dos sectores, occidental y oriental, separados por una gran explanada a modo de plaza, que dota a la ciudadela de un amplio espacio común libre de edificios. Es en la zona occidental, a la izquierda mirando al pico Huayna Picchu, donde se ubican las principales construcciones religiosas dedicadas a la liturgia, como el Templo del Sol, el Intihuatana o el Templo de las Tres Ventanas. El Intihuatana es un enorme monolito tallado, que corona una pirámide construida en la parte más elevada del sector urbano. Su nombre significa donde se ata el sol, y durante años fue considerado una suerte de reloj solar, lo que no andaba muy desencaminado de su función real, que no era otra que indicar la posición del sol en los solsticios, para así controlar los procesos agrícolas y poder contrarrestar los fenómenos naturales atribuidos a castigos divinos. El Templo de las Tres Ventanas es otra de las joyas arquitectónicas de Machu Picchu, compuesto por grandes bloques de piedra finamente pulidos y encajados con maestría unos con otros. Es un recinto rectangular de 3 paredes, quedando libre el lado que da a la plaza central. En el lado opuesto se encuentran las 3 ventanas trapezoidales flanqueadas por 2 grandes nichos, que son las que dan nombre al edificio. Según la mitología, cada ventana representa a una de las tribus que dieron origen a la civilización incaica. Desde que Machu Picchu fuera descubierta para el mundo en el año 1911, no ha dejado de ejercer un gran poder de fascinación sobre expertos de las civilizaciones precolombinas y también sobre visitantes y curiosos. La mitología inca ha sacado al descubierto multitud de leyendas sobre la ciudadela sagrada, como la de su ubicación, al final del Valle Sagrado de los Incas, siguiendo el curso del río Urubamba como un espejo en la tierra de la Vía Láctea Celestial. Los picos de Huayna Picchu y Machu Picchu, elementos geográficos que custodian la ciudad perdida, son para la religión inca una pareja divina o yanantín, que basculan en torno al cerro Putucusi junto al que conforman un esquema par e impar, y que con el cerro Sachapata cierran un primer círculo mágico. En los alrededores, las montañas de San Miguel, Cedrobamba-Orco y Huayractambo conforman un segundo círculo que encierra el anterior. Para la civilización inca, existían en torno a Machu Picchu una serie de espíritus tutelares, asociados a las formas de las distintas montañas y formaciones naturales. Esta concepción tuvo un componente cósmico, al considerar la Pachamama o binomio naturaleza-tiempo como un generador de vitalidad en seres tanto animados como inanimados, que proveían sus dones a través de apos o espíritus manifestados en formas de la naturaleza. Una de esas formas es la montaña Huayna Picchu, que para la mitología inca representaba un gigantesco puma agazapado con un cóndor joven situado a su izquierda. Otro elemento mitológico presente en la ciudad perdida de los incas es el lagarto volador, el Amaru Tupac, presente también en las culturas Chapín, Pucara y Tiahuanaco, que emerge de las aguas del río Urubamba para trepar hasta la cima de la montaña y reposar petrificado junto a las representaciones naturales del puma y el cóndor. Está ubicado en el sector Hurin, en el área oriental de la zona urbana, junto a la plaza central de la ciudadela. Por último, hay que hacer referencia a la figura mitológica del ave ancestral, que integra todos los conjuntos de la ciudad inca, y que solo es visible desde una altura considerable, como la cima de Huayna Picchu. Se trata de un ave en vuelo hacia el oeste, retornando hacia los orígenes, que podría asociarse con el legendario Yuyi, que aparecía en el cielo trayendo la paz en épocas de guerra entre los pueblos andinos. Machu Picchu fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Además, tras una votación realizada en 2007 e impulsada por la empresa New Open World Corporation, fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, junto a la pirámide de Chichén Itzá, el Coliseo, la estatua del Cristo Redentor, la Gran Muralla, Petra y el Taj Mahal. La idea se inspiró en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo,